tengo que ir a jugar otro partido. ¿Qué te hace enfrente? ¿Eh? ¿Enfrente o en dónde? No, contra mis amigos de la secundaria, contra el equipo de mi hermano. ¿Y en dónde? Por cancha, la cancha, yo juego al otro equipo. Mi hermano Sari juega pelota cuadrada. Yo juego con el duro. Vamos, ¡arriba! Santi, eso. Santi, este es tuyo. Eso de Cris. ¡Vamos, Mari! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale ahí! ¡Santi, seguimos! ¿Puede laburar? No, estamos muy viernes, boludo, muy viernes. Voy a hacer la vida. Voy a hacer la vida. ¿Será que Mara no tiene que ir, no? Para mí cuando se agarra el ataque tóxico entre Mara y Mati no pueden venir más. Ya. Se agarra un agarre tóxico a los dos. No hace mal eso, amigo. Pero nosotros somos pibes que tenemos sentimientos, ¿viste? Claro. Nos duele que se puteen, que se arreglen así de esa manera. Si no... Che, ¿qué pusiste Uruguay? Uruguay puse que perdía 3-1. ¿Está bien o no? Yo, amigo, me estás hablando con el que está último en el pro de los pibes. O sea, yo no puedo hablar de nada, yo soy un desastre. ¿Te acuerdas que te conté que el fin de había arrancado bien? Sí. Bueno, me caí, amigo. Me caí, soy último. Y hoy, viste... No me hablé de Francia. Francia estaba 3-1. Yo puse 3-2. Yo también, Yo puse 3-2 y erró el penal, el hijo de puta. ¿Cómo corrió un penal? Onda, el noruego erró un penal, boludo. ¿No lo vi? ¿En serio? Sí. No. Onda, la atajó el arquero, boludo, y era el 3-2 ese, boludo. Y yo dije, bueno, ya fue. Después Noruega, después no atacó más. Yo dije, bueno, ya fue. Por lo menos que haga un gol Francia para que no me sienta mal, boludo. Sí. ¿Quién hizo el cuarto de Francia? No lo hizo Mbappé, ¿no? No. Menos mal. Lo hizo Barcola, creo. Va perdiendo. ¿Quién? España, No, pero fue una jugada. ¿Te comiste por el ahí, metí un gol. Ah, sí, 0-0. Dos tiritos de España. No la están ni viendo, boludo. En un momento estoy así y lo veo a Edo al lado mío. Haciendo los correos de Tuchá, ahora. Está toda la jota ahí. Otros pibes. Está Carol y... ¿Viste que juega 3? Sí. Y otro más los pibes. Creo que de baja de puño, No, se ponía casa para No voy a todos. jugar. Me llamó, me dijo, Diego, a mí no puedo, si no es muy Hoy tarde me para mí, levanté y horario. posta pinché todo. Si era la mañana todo el podía. departamento. Me regalé. Si fuera mañana, o sea, las 11 de la noche. Se venían todos. Viviendo en la sala y Burela. Literalmente a 2 cuadras de esa. Sí, No se tiraba. No me gusta nada. Es que ¿sabés por qué juega? Porque una vuelta faltaba gente. Y lo volví lleno de grupo. ¡Volvé tú más! ¡Volvé, Leo! Acá nomás, ¡Feli, derecha! yo estoy con Julián Martínez. ¡Dale! 6 en Urquiza. Después ahí fui a vivir a Maui. Viví 9 años. En Maui viví 9 años. Después ahí me fui a Villa Martínez. Y ahora volví a Urquiza.
Cuando vivías en Macho y tenés la cafetería. Claro, ahí, boludo. Aparte me quedaba ahí nomás. No, pero mañana ponele que Tengo una que le pasa por el tema de las piernas y no mañana para llegar a la hora que tengo que llegar, tengo que salir a las 9 de la mañana. Sí, pero es un caos, boludo, ¿no? Sí. ¿A esa hora? El domingo, el día del padre, boludo. Dije, el sábado no hice nada, tipo, me quedé en mi casa solo, mirando el mundial y me fui a dormir. Boludo, a las 11 salí de mi casa, llegué a la 1. Igual vos no abrís a la mañana, sí. No, los domingos no abro. A la mañana sí, pero yo no, a la mañana no voy. O sea, Pero si tenés que ir tempranito, va mi viejo a la mañana. tenés que levantarte re temprano. No, cuando abría yo, Ah, ¿es familiar la cafetería? sí, es mía y mi viejo. O sea, en realidad, Te lo mandás a él a la temprano. ¿qué? Te lo mandás a él a la No, la verdad que tipo él ni va. O sea, a ver, lo abrimos con un socio. Ya. ¿Qué pasó? El chabón se pensaba que, tipo, abriendo la cafetería iba a funcionar solo y no había que inyectar plata. No, Un concepto bastante erróneo a los 50 años, la verdad. O sea, yo no quiero ser malo ni hijo de puta, no tengo nada en contra, yo soy católico, pero este chabón era evangelista, en donde cada cosa que había que hacer tenía que consultarlo con Dios y que él no podía fomentar el vicio y que no quería ponerse ediciones en la cafetería. O sea, ya raro. Y después era un chabón raro, o sea. ¿Y los domingos igual? No, los domingos no abrimos porque no tengo Tampoco, personal que me labure. Las dos chicas que tengo se siguen franco el domingo porque laburan de lunes a Muy bien, vos ese. pero uno se lo quedó Seba. No tiene la riñonera Seba porque como va siempre así. Tengo uno, pero sin pico. Echamos nosotros, que ellos mejores. Ahora tampoco estoy abriendo tipo los lunes feriados con él, tampoco abro. ¿Es Seba? Sí, en realidad los días de semana. Creo. Bueno, si me va bien los días de semana o no. Tengo días que me va bien, tengo días que me va 6-7 puntos y tengo días que me va muy mal. Pero bueno, nada. Pero para eso gente, muchas cafeterías mandan para la gente va a tomar. Claro, o sea, yo tengo alguna cafetería chiquita que me viene todos los días, que el otro no me viene. Y nada. ¿Qué pasó? Cuando se fue el socio, que se fue este mes, tipo, era un chabón que no sumaba nada. Tenía una energía muy de mierda, yo soy muy docente de eso. Tenía una energía muy fea, muy mala, y todo lo que tocaba, tipo, lo tiraba para abajo. Entonces, constantemente yo cuando llegaba a la feria había tipo, un clima bastante tenso, una energía muy pesada. Yo tenía que estar constantemente tipo, limpiando. Ah, tipo carbones. ¿No usaste de los carbones? Los calzando no, eso es mucho loco. No, los carbones. No, Hay nunca carbones usé. energéticos. Nunca usé. Mi abuela. ¿Se tira a volar eso? Un humo ahí en la cafetería. No, igual yo, o Salió la sea, leña. no sé que soy un loco, pero te aseguro que es real. Los días que no me viene nadie, ponemos en medio. No, pongo música. Pongo buena música. Ah, bueno, la música. Pongo buena música. Pero ponemos en medio y apenas se termina, me cambia el día. Bueno, ¿viste? Vale, Julio. Sí. Vale. Te puse más cerca. Igual podés venir un día, porque nos avisás, vamos juntos con Jancito, ¿entendés? Con un par de las pibas también, pasamos la tarde, No, me quedo. Me conocés, gusta la idea. te hago un café yo. ¿Era este esta es la la- formación? Esta es la expresión. Esta es la expresión de lo que pasó hoy. ¿Hiciste un cursito contra el caballo? Jorge contra Gallinita. ¿Al pedo? No, aprendí un día que posta me quedé solo porque tuve un evento y la otra se fue a un evento y yo me quedé solo. Ya, Empecé a cerrar. tiene que cagarla. Tutoriales en YouTube de cómo hacer un cursito. No puedes fumar dentro de la cancha, amigo. Posta, porque le dije a ellos no pueden. No, es un micrófono. Posta. Posta.
que se quejaron del olor. No, Cris, porque pensé que estás fumando un porro. Pero igual dije que no podía por el tema del caucho también. La idea no puede fumar dentro de la cancha. Claro. ¿Ha pedido yo también? ¿No tenés comida también? Sí, o sea, tengo cosas para comer. No tengo muchas cosas, pero tengo. Y la verdad que... ¿Pastelera? Tengo pastelería. Tengo una buena pastelería. La próxima le traigo, amigo. Cuando nos juntemos le traigo. Compro. Y a vos ya sé lo que te debo y te lo voy a traer. El de aquí no te lo traigo. Dale. No me voy a odiar, te lo juro, lo tengo en mi casa. No. Ale es un gran tomador de café. Yo le voy a regalar un café de Gerson para que lo pruebe y me haga opinión. Sí, creo que me hice concha. Me voy a la cabeza. Ah, sí, cabeceaste medio de lleno. A mí no se me apagó la tele. Se me apagó la tele y nada, me apareció Rochi. Abrió los ojos y estaba Rochi así mirando. Pero de pescaste. No, es que la vida, amigo. El cemento la pelota. Ah, sí, aparte del frío que hace, boludo. No. El otro día me comí un pelotazo, boludo. Sí. ¿Sabes cómo me picó? Escuchame, el fútbol aguerrido, paraguayo, total. Mucho huevo. Todo para arriba. Y a correr. A correr. Este me tira, eso se lo enseñé yo, ¿viste? Eso se lo enseñé yo un minuto después y hace la de la mano así. Y yo, bueno, ¿Cómo? esa se la enseñé yo y después un minuto después. La mano de volei, ¿cómo le zafó igual, ¿Cómo le zafó igual? Estaba fuera la pelota. Sí. Mira qué pelotudo que soy, amigo. ¿Qué pasó, Fui al Diego? auto y no le traje el bolsito a Cris, la concha de la madre. ¿Dónde está el auto, boludo? Allá. ¿A Che, dónde? Diego, para los giles que después nos guardean por el grupo, loco, que no valen más. Ahí le puse. Que no valen más, amigo, que Aparte te con los guardean, que no venís, que punteros, no se venís. borraron contra los punteros, tuvieron miedo. Que te dicen pajero, que no valen más, loco. Qué grande, boludo, este tipo. No valen más. Che, y Nahue, que lo echaste de gordo más. Sí, boludo, si no había partido, se bajó. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuándo va a ser el día que le pega así, no? Ya va a llegar, boludo. Ya va a llegar, boludo. ¿Dame 500? El otro día Benito me agarró y me dijo, vos tenés un problema, vos no sabés pegar la pelota. Y dije, la verdad que tenés razón. La verdad que tenés razón. Igual le dije, vos no sabés jugar tenis, yo no te digo nada. Claro, ahí le puede tirar. Claro, y eso, fue una pelota el otro día, yo no te dije nada, te tiraba para arriba, tirá la chapa, boludo, ahí. Claro, boludo, enseñame, boludo, cuando fuimos a jugar al tenis yo te enseñé un poco. Ahora enseñame vos. Es tu deporte, yo te enseñé mi deporte, ahora enseñame vos. ¿Qué me tirás la mala, boludo? Me mandó 2 mensajes el tipo. Quiero jugar de central, me puso. Así. Yo que lo puse 5 Sí, ves que le dije, amigo, ya tenemos central, fíjate en dónde podés acomodarte, por el lete. Después me acordé que el lete podía jugar de 4 Así que haces acá todavía. No sé, amigo, no sé. Pasa que como vengo vine tan acelerado, todavía no puedo bajar. Rindió lo que tenía que rendir, sirvió. Ojalá. Por lo menos estaría más tranquilo. Está bien, ¿no?
Sí, olvidate. ¿Cuánto debe? Perfecto. 4. Ya no pasamos. Ya nadie podía más. Dale, nos vemos el domingo. Cuidado. Gracias también. ¿Acá? No creo. Estaban decididos a ganarle. A vos tenés que venir a ver la foto. Mandaban los equipos del grupo. Cero, preparate porque voy a perder. Que viene la selección Escucha, ¿cuánto estamos poniendo acá cada uno? es porque no había equipo. Después se le va a cobrar resto. No había equipo, amigo, así que. No, apuntalo Vos sos un jugador franquicia. igual lo que. Como el contrato de Correa que llega 3 días después al entrenamiento, ¿viste? Lo que corrió Jorge, Sí. se cansó de tapar huecos, amigo, por todos lados. En un momento la recuperaba Jorge y después venía una patada de Matucho, boludo. Y se enojó Jorge. Se enojó Basta. Jorge. Bueno, metió el pase gol a. Sí, a pero Diego. boludo, Matucho pegaba patada y le dolía a él, boludo. Y pedía falta, boludo. Un patadón a uno de los pibes. Gritó. Hizo, y él dice, y pedía falta a él. Lo que tiene es eso, cuando los demás empiezan a hablar, usted se engancha. Si se va del partido, se engancha. Empieza a responder o... Literalmente quiso hacer un pase y le dio con los tapones. Se lo recontra marcó igual, pero no. O sea, no te metas en esa de que fue un planchazo y se la querés devolver. Aparte viene al lado de la cámara a decirlo, siempre está el audio de ¿Quién? Matucho. Sí, Ah, te fue a buscar ahí te fue a buscar el coso. Está en su casa, boludo. Ay, qué calor. Y aparte vos no vas a hacer eso. ¿Por qué siento que estamos laburando hace 8 horas? Boludo. Parece que estamos en una jornada larga. Jorge dice, disculpa si te rompí el otro, pero así se fue de champán. ¿Cómo vienen pichando esos chicos? Gol de España, boludo. No, Armel, Flores. Amigo, ¿podés creer que yo... ¿Quién es el gol? Baena. No sé ni quién es Baena. No lo armé. Es Baena, boludo. Boludo, el otro día no llegué a contestar las preguntas, me colgué la fecha así. Mira vos, no lo puse. Hay un solo dos. Tarado. No, el entero. No, fue boludo. No, mira cómo regalé. Que me lo explique otro, que no sea Esteban, porque no dice cualquier cosa. No, te das, estoy contento. No son tan juegos porque están luchadas, hay uno que está abriendo, como la que tenemos acá.
¡Ya a salir, dale! ¡Dos! ¡Vale, Juan! ¡Vale! ¡Otra! ¡Definido! ¡Marco! ¿Hay que investigar eso o qué pasa? ¿Investigarlo? ¿Apuestas? Sí, me contó Alan, papelón. Dice que fue cagada de muslera, boludo. Sí, boludo. En todos los partidos tuvo algo que ver, ¿eh? Vale, vamos a despertarlo, dale. Dale, que falta un montón. Marca, Diego, veneno. ¿Cuánto contra uno, no? Claro. Sí, que flash, tenía el chat abierto, yo no sabía que había animación, boludo. Pusiste las pelotitas y como se me llenaba de pelotitas la pantalla. Dame la cola. Voy ahora, me pongo fuera. No, te queríamos traer tu agarra y lee, boludo. El celular te queríamos. Lo último, boludo. Uy, boludo. Un poco más. Antes le pasé de cancha. No. Pero el por ballenita. Ah. Ay, no. Qué fue García en 2008, boludo. ¿Para qué están arriba si no pelean una? Un partido anterior también tuvo dos. Sí. Fuera, ¿no? Abajo, ¿no? ¡Dale, Chanti, salire! ¡Afuera! Che, Bélgica clasifica igual, ¿no? Ale, ¿Bélgica clasifica? ¿Quién? Bélgica mejor tercero. Mejor Sí, tercero. mejor tercero. Igual si gana, puede terminar primero, ¿no? Por diferencia de gol. Yo me había imaginado otra cosa con el relato de Alan, boludo. ¿Qué pasa acá? Amigo, Picho estaba en medio del partido. Se fueron con todo. Cuando le pedí llevar agua al Lete. Amigo, metiste un partido, tío. ¿A quién? Ah. ¿Cómo lo quiere, amigo? Es que está en otra. Es que, Cuando amigo, se acerca- concentrate, después hablamos del partido, amigo. Qué grande, Matucci. Mira que pone el lente, boludo. Hoy fue el verdadero paraguayo. Cerraditos atrás, pum para arriba. Qué grande el pibe. No, y el otro estaba re preocupado que no llegaba, boludo. Me decía, amigo, atrasar lo más que pueda, por favor. Si arranca bien, te llevo bien. No quiero ir. ¿Cuánto queda? Ya terminé. Llévalo para allá. Llévalo para allá, dale. Sí, un peso me pasó. Cape. Ninguno va a la pelota, muchachos. Ahí va. Medio juega. Vale. Juega. Tirá, solo. Dibujan algo que luego la cancha de Rusia. Acá. Estamos buscando un club cerca. Para hacer 11. ¿Y? Es allá, ¿no? Tres. 400 a la hora. Sé que quieren agarrarlo, viste como está particionada la cancha de 8. Te agarran las 3 que no me dejaste. Pero Sí. La idea es una araña nacional. Claro. Igual. Sí, pero igual ellos te dicen, bueno, estoy alquilando
Estoy alquilando la cancha de 11 y no puedo hacer la de 8. Porque estamos alquilando teléfonos. Medio verga, ¿no? ¿O está bien ahora? Pero hoy, por ejemplo, fueron 12 pibes. Porque Alejo. ¿Dónde queda eso? Vicente López. Son todos de donde. Cerca de Banco Ciudad, ¿no? Ahí al lado. Ah, Pues, yo dejo las cosas en mi lugar como corresponde y viene gente y se mete. Te puedes llegar a necesitar. Sí, boludo. no me acuerdo que puse radio. Creo que había puesto que ganaba radio. Te lo compré. Vos tuviste suerte de que quedó en el auto. A Lalo hace como un mes le debo la cosa todavía. Y este va a poner que se No, sí, me lo repite cada vez que me ve. Ah, puse 1 a 1. Tengo su silbato y una tarjeta amarilla. ¿No lo debe dejar? Me lo olvidé. Hoy lo busqué y no lo encontré en realidad. Le dije, mirá, lo tengo que buscar bien, lo busqué así nomás. Hubo una que justo estaba solo, ahí estaba en medio. Le gritaron tantas cosas en el momento que le tenía más que la pelota, la vieron. La paró de pecho, amagó y le dio un hit terrible. Estaba intentando. Sí, boludo. Ahí me escribía el negro por privado. Che, vos decís, el J de 9, me da miedo. Vos decís que ganamos, no, amigo, lo perdemos, le puse ahí. Tipo, dejame romper la pelota. ¡Vamos, chicos! Tucho estuvo bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, pegaba paté y le dolía a él, boludo. Hace la de siempre, boludo. Hacía la. Cuando se tiró ahí en la segunda, le pedí yo el cambio. Sí, era Me roncho enojé. total. Me enojé. ¡Oh, Uruguay, España! Empataron. Ah, están empatando. empatando, sí, vamos a Bueno, tener están tiempo. empatando entonces, Pero amigo. la trompada, No es tan complicado. 1-0 pierde Uruguay. Nada que... ¿Y pero vamos cómo va? No tengo idea. Ah, de verdad, te, ¿Cómo va? de verdad te lo Usted digo. que estaba con la tecnología. ¿Cómo Te va? lo digo de verdad, boludo. No le quiero nada a ustedes. Uno me dice que gana, otro me dice que empata y aquel me dice que lo suspendieron por pero está incidente. boludeando. Quiero España. Gracias. Arquero. Pero no le creas. Y Coso y el otro. Creo que empatamos. 0-0. Creo que van 4-4. El negro también estaba desacatado, ¿no? El negro tuvo que pegar un par de gritos a Matucho para que deje de hacer falta. boludo. Literal. En una Fue una seguidilla. ¡Basta de falta! Es que fue una seguidilla de 3 jugadas seguidas con la falta ahí. Ya, Matucho te pega filoso, boludo, con los taponcitos. Uy, boludo. Yo en una no sé, me quedé Usain Bolt, boludo. Hice correr y me quedó larguísima la cancha. Se fue a 8. Que me fui por acá corriendo. Por acá, que me fui todo por línea y me frenó ya Cedro. Ah, sí. ¿Qué le pasa a ese? Y la de allá me llevé puesta la pelota en realidad. Tipo, el Messi me la dejó ahí. Fue tipo, uy, Te boteó bien el Messi. vamos para adelante. No me la tiró un poquito más. Jugó bien de 9. Yo le dije, jugá de espalda. Lo mejor que puedo haber hecho. Jugá de espalda. Yo sabía que ninguna pelota le iba a quedar de frente. Y es muy difícil. Es que los amigos le tienen todo el de palo y el ¡Hijo de puta! ¡Gordo la concha de tu madre!
8. ¿Qué haces ahí, boludo? La bocala, boludo, la tiran. Hay 2 bochas ahí, boludo.
Se fue a buscar a 8 ya. ¿Sabes cuánto falta más o menos? 10 minutos.
Acá, acá. ¿Qué sea, Maxi? Ay, marca acá, Maxi. Maxi, acá. No. No, tranqui. Dale, 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 Maxi, dale, dale, dale. Bien, Maxi, bien, bien, sí. Dale, dale, dale. Conectalo. Luco, no entre, Luco. Oh. ¡Dale, Mose! Santi, ¿qué eso andás? Bien, Luco.